and it was a big part. And I asked him, I said, when they called me down there and they wanted to know how quickly I could be back because they had to test me for Gunsmoke and all. Gunsmoke fue la serie de televisión del oeste más popular durante 20 años, desde 1955 hasta 1975. Sin embargo, tras la serenidad y la gran química de la serie se escondía una sorprendente verdad que poca gente conoce. James Arnaz tenía profundos problemas personales con una coprotagonista. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué ocurrió entre ellos? Descubramos la sorprendente verdad que se esconde tras las cámaras de Gunsmoke. El proceso de producción de Gunsmoke. Antes de entrar en el drama que tiene lugar entre bastidores, es importante tener una idea de cómo Gunsmoke se convirtió en una fuerza tan dominante en el mundo de la televisión. En 1952, el programa se emitió inicialmente como una obra radiofónica, y William Conrad puso voz al Marshal Matt Dillon. La adaptación radiofónica de la historia cautivó a los oyentes de todo el país por la voz autoritaria y poderosa de Conrad, que retrataba con brillantez el temple y la autoridad de los agentes de la ley de la frontera. La serie de radio no solo sirvió como fuente de inspiración para el programa de televisión, sino que también sentó las bases para la atmósfera realista y la compleja narrativa del programa de televisión, garantizando que la personalidad central de Gunsmoke se conservara en ambos medios. En 1955, cuando la CBS tomó la decisión de llevar la serie a la televisión, buscaba un actor que pudiera encarnar a un duro agente de la ley físicamente intimidante. A pesar de que Conrad había perfeccionado la voz de Dillon, los productores creían que su aspecto no se ajustaba a su percepción de cómo debía ser el personaje en pantalla. Esta elección fue uno de los cambios de reparto más significativos de la historia de la televisión, y dio lugar a la búsqueda de un actor que pudiera encarnar físicamente a los imponentes agentes de la ley que los oyentes habían imaginado. El legendario actor John Wayne fue considerado inicialmente para el papel, pero finalmente decidió no aceptarlo debido a sus obligaciones con otras películas. El duque era consciente de que una serie de televisión tendría un exigente calendario de producción, lo que interrumpiría su floreciente carrera cinematográfica. Por otra parte, Wayne creía firmemente en el potencial de la serie y sugirió personalmente que su amigo James Arnaz era el mejor candidato para el papel. Para demostrar su apoyo a Gunsmoke, Wayne incluso rodó una introducción especial para el episodio de estreno. Lo hizo para añadir su poder de estrella al programa y asegurarse de que tuviera éxito desde el principio. Este apoyo resultó ser un movimiento tremendamente exitoso. Además de hacer suyo el personaje, Arnaz desarrolló una interpretación tan memorable que igualó la famosa presencia de Wayne en la pantalla, asegurando que será recordado como una figura importante en la historia de la televisión. Cuando se eligió a Arnaz para el papel de Matt Dillon, el panorama de los westerns televisivos cambió para siempre. En Gunsmoke, James Arnaz aportaba algo más que su imponente presencia física. Veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, condecorado con la estrella de bronce y el corazón púrpura por su valor en combate, poseía un temple ideal para un agente de la ley del salvaje oeste. Había recibido ambas condecoraciones por sus logros en combate. Sus experiencias durante la guerra le inculcaron una tranquila fortaleza que transfirió muy bien al personaje de Matt Dillon. Arnaz fue miembro del ejército de los Estados Unidos y sirvió en la Tercera División de Infantería durante la Segunda Guerra Mundial. Fue elegido para el reclutamiento en 1943. Resultó herido en el combate y estuvo hospitalizado varios meses. Su persona no fue lo único en lo que influyeron estas heridas de combate. También tuvieron un efecto en su trabajo a lo largo de su carrera como actor. Estas heridas le llevaron a experimentar una agonía persistente que continuaría persiguiéndole a lo largo de los 20 años que se produjo Gunsmoke. El equipo de producción realizó ajustes in situ para aliviar el esfuerzo físico que sufría. Las escenas que requerían caminar demasiado u otras formas de actividad física se planificaron para que tuvieran lugar a primera hora de la mañana. A pesar de estos obstáculos, la interpretación de Arnaz como Marshal Matt Dillon fue impecable durante todo el proceso. Su compromiso con el trabajo, unido a la inventiva del equipo, hizo que su interpretación fuera constante durante toda la producción. La capacidad de Arnaz para perseverar a pesar de su angustia reflejaba la misma tenacidad y dedicación que hicieron icónicos tanto al actor como al papel. Esto es similar al compromiso inquebrantable de Dillon por proteger la ley. Es posible que esta tenacidad a través de la agonía física dé pistas sobre las dificultades que acabarían surgiendo con sus compañeros de reparto, y añade otra capa al proceso de conocer al tipo que lleva la placa.
Para la longeva serie Gunsmoke se reclutó a un magnífico elenco, lo que dio lugar a la creación de la química ideal para el programa, junto a Arnés. La serie contaba con Melbourne Stone como Doc Adams, que más tarde se reveló que se llamaba Galen Adams. El nombre Galen Adams fue elegido por el propio actor tras recibir el honor de los guionistas. Dennis Weaver interpretaba al cojo ayudante del sheriff Chester Good, que más tarde fue sustituido por Ken Curtis como Festus Hagen. Amanda Blake interpretó a Miss Kitty Russell, la propietaria del Long Branch Saloon y el interés romántico implícito de Matt Dillon. Cuando Blake pasó de un medio a otro, su personaje, Miss Kitty, experimentó una notable transición. En la primera serie radiofónica, Kitty aparecía como una madame profesional de forma bastante explícita. Esta característica daba profundidad a su personaje, pero se mantuvo en secreto para la audiencia. Por otra parte, la televisión de los años 50 estaba sujeta a normas de contenido más estrictas, y los responsables de la cadena querían que Gunsmoke fuera un programa familiar para preservar su enorme atractivo. En consecuencia, la historia de Kitty fue retratada de una manera mucho más simpática. Al madurar, se convirtió en una respetada empresaria que gestionaba con éxito el Long Branch Saloon con una personalidad encantadora y autosuficiente. Esta modificación no solo garantizó que el programa atrajera a espectadores de todas las edades sin causar problemas, sino que también hizo que Kitty resultara más cercana a la audiencia. A pesar del cambio, la representación de Kitty por parte de Amanda Blake, cálida y llena de personalidad, garantizó que siguiera siendo un componente valioso y crucial del legado de Gunsmoke. Blake no fue la primera persona a la que se consideró para el papel de Miss Kitty, lo cual es un hecho interesante. Polly Bond, una experimentada actriz que procedía de una familia de la industria del entretenimiento y que ya se había labrado una reputación en westerns a los 11 años, fue la primera en interpretar el papel. Por otra parte, Bond declinó la oportunidad para concentrarse en su vida personal, lo que permitió a Blake hacerse cargo de la situación. Tras asumir el papel, Blake consiguió convertir a Miss Kitty en uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión. Aportó un espíritu único a Gunsmoke con su carisma, humor y profundidad emocional, demostrando que a veces el destino tiene un plan mayor de lo que anticipamos. Una decisión de casting inesperada en un primer momento resultó ser una característica distintiva de la larga reputación de la serie. Como los fans sintonizaban semana tras semana para ver las hazañas de los personajes en Dutch City, los personajes de la serie eran bien conocidos y se convirtieron rápidamente en nombres familiares. Las interacciones entre ellos parecían perfectas en la pantalla, sobre todo la pasión que existía entre Marshall Dillon y Miss Kitty, que se convirtió en una de las historias de amor sin resolver más conocidas de la historia de la televisión. Pero las primeras impresiones no suelen ser exactas. La tensión personal con una coprotagonista. A pesar de que James Arnaz mantenía lazos amistosos con la mayoría de sus coprotagonistas, se afirmaba que sus encuentros con Amanda Blake estaban plagados de tensiones. Arnaz y Blake protagonizaban peleas periódicas detrás de las cámaras, que abarcaban desde diferencias artísticas hasta problemas personales. Y eso a pesar de que sus personajes tenían química en pantalla, lo que implicaba una conexión profunda e íntima que los fans adoraban. A lo largo de las 2 décadas de existencia de la serie, fuentes de producción que han trabajado en ella han afirmado que Arnaz ha manifestado en voz baja su deseo de que Blake abandone la serie. Ambos intérpretes mantuvieron un comportamiento profesional durante el rodaje y en sus apariciones ante la prensa, lo que les permitió disimular en gran medida esta actitud ante el público, para mantener la imagen de paz que era esencial para la popularidad de Gunsmoke. Ni Arnaz ni Blake abordaron nunca públicamente las dificultades que experimentaban en su relación durante el transcurso del programa. El hecho de que ambos intérpretes fueran capaces de enmascarar con éxito sus tensiones personales es uno de los aspectos especiales que hacen tan interesante esta lucha entre bastidores. Los espectadores ignoraban por completo que las dulces miradas que compartían Marshall Dillon y Miss Kitty eran intercambiadas por 2 artistas que apenas se toleraban cuando las cámaras dejaban de rodar. El hecho de que se adhieran a este rigor profesional es una prueba sustancial de su dedicación a su arte y al evento, que se ha convertido en una institución cultural. Dado el tiempo que Gunsmoke lleva en antena, era inevitable que Arnaz y Blake tuvieran que colaborar estrechamente durante más de 20 años. Se trata de una circunstancia difícil para cualquier intérprete, aunque se lleven bien entre ellos. Esta relación se convirtió en una olla a presión de emociones que estallaban periódicamente a puerta cerrada entre 2 personalidades tan fuertes como incompatibles. ¿Por qué estos 2 iconos de la televisión se encontraron en una relación tan conflictiva?
La naturaleza problemática de su relación fue causada por una serie de variables, que dieron lugar a la formación de una complicada red de fricción profesional y emocional que se hizo más pronunciada con el tiempo. Al principio de la serie, tuvieron dificultades para trabajar juntos debido a las diferencias en sus enfoques creativos. Arnés, cada vez más involucrado en los elementos de producción de Gunsmoke a medida que avanzaba la serie, tenía a menudo firmes convicciones sobre la forma en que debían representarse las escenas y cómo debía desarrollarse la narración. Ejerció una influencia cada vez mayor a lo largo del programa, a medida que aumentaba su poder de estrella. A mediados de la década de 1960, Arnés había adquirido un gran poder creativo, que incluía su influencia en las decisiones sobre el reparto y los guiones. En varias ocasiones, Blake, que también era una actriz dotada y franca que poseía fuertes sentimientos hacia su personaje, se mostró en desacuerdo con la visión de Arnés. Estos enfrentamientos creativos giraban frecuentemente en torno a la representación de la relación entre Mary y Kitty, que era un componente esencial del programa que requería una gestión cuidadosa a lo largo de todo su desarrollo. Según los informes, Blake abogaba por una interacción más abiertamente romántica entre los personajes, mientras que Arnés era partidario de preservar la dinámica delicada y discreta que había caracterizado su relación desde el principio. Tanto los directores como los miembros del personal se fatigaban como consecuencia de estos choques creativos, ya que con frecuencia se veían atrapados en la pelea. Un segundo punto a tener en cuenta es que las diferencias de personalidad provocaban fricciones naturales que se intensificaban con el tiempo. Cuando Arnés no estaba delante de la cámara, sus colegas lo caracterizaban como una persona extremadamente tranquila y bastante reservada. Esto contrastaba con su poderosa presencia en el cine. Entre toma y toma, quería tener un rato de tranquilidad, y mantenía una clara separación entre su vida familiar y su vida profesional siempre que era posible. Arnés, que era conocido por su retraimiento en el rodaje, solía retirarse a su camerino en lugar de entablar conversación con los demás miembros del reparto y el equipo durante los descansos. Por otro lado, Blake era conocida por su comportamiento animado y su carácter extrovertido cuando trabajaba en el plató. Le encantaba el trabajo en equipo que implicaba la producción y a menudo organizaba reuniones para los actores y el equipo, a diferencia de Arnés, más introvertido a la hora de crear vínculos en el trabajo. Ella tenía una actitud extrovertida para trabajar con los demás. Las diferencias subyacentes de temperamento que existían entre ellos dieron lugar a una tensión natural que, con el paso de los años de trabajo juntos, acabó convirtiéndose en un profundo sentimiento de amargura. En tercer lugar, la dinámica de poder entre los personajes de Gunsmoke fue cambiando a medida que avanzaba la serie. Aunque Marshall Dillon seguía siendo el personaje principal, el papel de Mescary se hizo mucho más prominente a partir de las primeras temporadas, lo que hizo que Blake recibiera cada vez más atención tanto de los fans como de los medios de comunicación. A las mujeres, en particular, su interpretación de la dueña de un bar les resultó especialmente atractiva. Les encantaba ver a una mujer con iniciativa e independencia en un género dominado habitualmente por protagonistas masculinos. En las series de larga duración, no es raro que los personajes secundarios consigan seguidores tan apasionados como los de las estrellas aparentes. Esta dinámica representa un problema frecuente que se plantea en tales situaciones. En cuarto lugar, el exigente calendario de producción del programa era una carga para todos los implicados. Cuando estaba en la cima de su popularidad, Gunsmoke producía hasta 40 episodios cada temporada, lo que es un ritmo agotador para los estándares actuales. Las largas horas en el plató, junto con las exigencias físicas de una serie del oeste que se rodaba principalmente in situ en circunstancias difíciles, generaban un ambiente en el que los ánimos estaban a flor de piel. El cansancio emocional y físico que experimentaba Arnés era consecuencia de la persistente agonía que le provocaban sus heridas de combate, que se agravaban durante el día. El sufrimiento físico de Arnés a lo largo de la creación de Gunsmoke es otro aspecto importante a tener en cuenta al intentar comprender la difícil conexión que mantiene con Blake. Nunca se recuperó del todo de las heridas de combate que sufrió en 1944, lo que le provocó dolores crónicos y problemas de movilidad que se agravaron a medida que envejecía. En los años 60, Arnés necesitaba adaptaciones especiales para poder producir sus películas. Para evitar que su dolor se agravara, era necesario planificar las escenas que implicaban caminar mucho u otras formas de actividad física a primera hora del día. Para adaptarse a sus restricciones físicas, el equipo de producción modificó las fechas de rodaje, lo que generó problemas logísticos que añadieron más estrés a una producción ya de por sí exigente.
Los efectos de las lesiones sufridas anteriormente por James Arnaz en el campo de batalla se hicieron cada vez más evidentes a medida que la serie Gunsmoke se acercaba a su última década de emisión. Las largas y extenuantes jornadas de rodaje de la obra supusieron una importante dificultad debido a que el reparto sufría una artritis severa y años de desgaste. Para aliviar su agonía, el equipo de producción hizo nuevos ajustes en el calendario de rodaje. Rodaron las secuencias de Arnaz en bloques diarios, lo que le dio la oportunidad de relajarse y recuperarse durante el periodo de tiempo crítico. Según los informes, Arnaz se irritaba cada vez más en el plató a medida que su grado de sufrimiento aumentaba con la edad, sobre todo en los días más largos que pasaba rodando, como las escenas de Blake con él requerían con frecuencia cercanía emocional y paciencia, dos cualidades que pueden escasear cuando uno sufre. Es posible que su angustia física contribuyera a la escalada de tensiones entre ambos. Debido a la tensión amorosa que existía entre sus personajes, era necesario realizar tomas largas y muy cercanas para captar los sutiles sentimientos asociados a su relación. Esto creó instancias en las que la incomodidad física de Arnaz podía exacerbar las tensiones que ya existían entre los personajes. Dado que Blake era conocida por su estoicismo ante sus heridas, es posible que ella no comprendiera del todo el grado de sufrimiento de Arnaz cuando estaba en el hospital. Debido a este desfase, existe la posibilidad de que se produjeran malentendidos sobre su conducta o respuestas durante sus escenas juntos, lo que tensó aún más su relación, que ya era problemática de por sí. Durante todo el tiempo que trabajaron juntos en Gunsmoke, Arnaz mantuvo una relación profesional con Blake, a pesar de que tenía ciertos sentimientos hacia ella. El hecho de que los espectadores nunca fueran capaces de discernir la tensión presente se explica por esta dedicación a la profesionalidad. Cuando las cámaras empezaron a rodar, ambos intérpretes eran conscientes de que el éxito del programa dependía de su capacidad para dejar a un lado sus diferencias personales y trabajar juntos con eficacia. La tensión no resuelta entre Marshall Dillon y Mesquedy se convirtió en una de las parejas de fuego lento más queridas de la televisión. Todo ello interpretado por dos actores que luchaban en privado por preservar la cortesía. Los fans apreciaron los momentos de sensibilidad y las miradas melancólicas que compartieron ambos actores, que sirvieron de homenaje a la gran capacidad interpretativa de ambos. La audiencia pasó décadas preguntándose por la verdadera naturaleza de la relación de Mary y Kitty, ya que su química en pantalla era tan convincente que resultaba difícil apartar la mirada. Los guionistas y productores del programa mantuvieron intencionadamente abierta la cuestión de si la pareja había completado o no su relación. Esto dio a los espectadores la oportunidad de construir sus propias interpretaciones de los matizados intercambios que tuvieron lugar entre los personajes. Debido a que esta ambigüedad se convirtió en una de las partes más comentadas de Gunsmoke, dio lugar a multitud de teorías y discusiones de los fans que siguen vigentes hoy en día. Tras formar parte del reparto de Gunsmoke durante 19 de sus 20 temporadas, Amanda Blake abandonó la serie un año antes de su cancelación televisiva. Su marcha no se debió a los deseos personales de Arnaz, sino que fue una decisión que ella tomó por su cuenta. Tras interpretar el papel de Mesquedy durante más de 20 años, Blake tomó la decisión de buscar otras oportunidades y pasar más tiempo en su casa de Phoenix con su cónyuge por otros motivos. A pesar de que la marcha del personaje se explicó como que Kitty dejaba Dodge City para buscar oportunidades en Nueva Orleans, la ausencia de este personaje tan querido en la última temporada de la serie dejó tristes a un gran número de fans. Sin embargo, a pesar de los conflictos que existían entre bastidores, Gunsmoke fue capaz de perdurar durante 20 años y convertirse en uno de los dramas más exitosos de la televisión. Los obstáculos de Gunsmoke y la huella que dejó. El programa superó varios obstáculos, entre ellos una casi cancelación en 1967, cuando la CBS tenía la intención inicial de poner fin a la serie después de que se hubiera emitido durante 12 años con gran popularidad. En cuanto se difundió la noticia, los seguidores se enfurecieron. Presentaron a la cadena un aluvión de cartas y manifestaciones, pidiendo que el programa siguiera emitiéndose. Cuando la esposa del jefe de la CBS, William Paley, se enteró de los planes para poner fin a la serie, supuestamente intervino, marcando el inicio de un fenómeno televisivo que se ha convertido en legendario. En su calidad de apasionada seguidora de la serie, consiguió convencer a su marido para que reconsiderara su decisión. En un giro inesperado de los acontecimientos, la CBS decidió cambiar Gunsmoke a los lunes por la noche en lugar de poner fin a la isla de Gilligan. Gunsmoke siguió teniendo éxito los lunes por la noche durante otros 8 años después del traslado.
El inmenso efecto cultural de la serie se puso de manifiesto con esta increíble salvación, que también indicaba que una devota base de fans tenía el potencial de alterar el futuro de la televisión. De hecho, Gunsmoke recibió un vigor renovado y siguió creciendo a la par que cambiaban las circunstancias. A lo largo de su carrera, Gunsmoke sufrió constantes cambios para mantener el interés de sus espectadores. Aunque comenzó como un programa de 30 minutos en blanco y negro, su creciente popularidad hizo necesaria rápidamente su ampliación, con el fin de proporcionar a los espectadores más tiempo para sumergirse por completo en el duro entorno de Dodge City. El programa se amplió a una hora completa manteniendo su continuidad en blanco y negro. Las áridas llanuras y los espectaculares enfrentamientos cobraron vida como nunca antes se había visto, gracias al uso del color, que Gunsmoke adoptó posteriormente a medida que evolucionaba la tecnología televisiva. Fue un intento deliberado de seguir siendo nueva e interesante con cada cambio, demostrando que la capacidad de adaptarse sin perder su corazón fue el secreto de su increíble carrera de 20 años. Gunsmoke se convirtió en mucho más que un western gracias a su continua reinvención. Gunsmoke, una de las series de ficción más longevas de la historia de la televisión, se ha ganado un lugar en los anales de la historia de la televisión. En 1975, cuando la serie Gunsmoke llegó a su fin, no hubo un gran final. Inmediatamente después de concluir el rodaje, la cadena tomó la decisión de poner fin a la serie, lo que supuso su conclusión con un episodio estándar. La mayoría de los miembros del reparto no fueron informados de la noticia por los productores, sino por noticias de los medios de comunicación. El hecho de que las publicaciones especializadas hubieran informado previamente sobre el asunto fue la única forma de que James Arnaz, el actor que interpretó Gunsmoke, se enterara. El agridulce final de uno de los westerns más adorados de la televisión estuvo marcado por la inesperada y poco ceremoniosa cancelación de la serie, que dejó al reparto y al equipo en un estado de confusión. Gunsmoke estableció su lugar en la historia de la televisión con la asombrosa cifra de 635 episodios, un récord para las series de televisión guionizadas en horario estelar que se mantuvo hasta que los Simpson lo superaron en 2018, a pesar de que la serie del programa terminó de una manera no muy sonada. No es cierto que la famosa serie Gunsmoke llegara a su fin con el último episodio, emitido en 1975. Entre 1987 y 1994, se produjeron un total de 5 películas para televisión del popular western. Gunsmoke volvió a Dodge. Gunsmoke, One Man's Justice es otro juego. Los fans fueron transportados de nuevo a las polvorientas calles de Dodge City a través de estas películas, que volvieron a reunir al reparto. James Arnaz, que volvió a enfundarse su característico uniforme para encarnar al legendario Marshall Matt Dillon, fue el motor de todo lo que ocurría. Puede que las películas no recibieran grandes elogios de la crítica, pero ofrecieron una nostálgica continuación de la serie, proporcionaron a los fans una oportunidad significativa de reencontrarse con el mundo y los personajes que habían disfrutado durante tanto tiempo. Es importante señalar que Amanda Blake no participó en estos reencuentros por la sencilla razón de que falleció en 1989 a la edad de 60 años por problemas relacionados con el SIDA. Esta información no se hizo pública hasta después de su fallecimiento. Los fans, que deseaban ver a Mary Kitty reunidos por última vez, se sintieron profundamente perdidos por su ausencia. A pesar de que tras la finalización de Gunsmoke se dedicaron a otros proyectos, tanto James Arnaz como Amanda Blake reconocieron la enorme influencia que la serie tuvo en sus respectivas carreras. Ambos intérpretes recordaron su paso por Gunsmoke con cariño en entrevistas posteriores, haciendo hincapié en la brillantez de la serie y en la influencia cultural que tuvo, más que en cualquier problema personal que pudiera haber surgido durante su estancia. Esta cortesía pública contribuyó a mantener la idea de que todo había ido de maravilla entre bastidores, lo que ayudó a garantizar que el encanto del amor de Mary Kitty se conservara para las futuras generaciones de espectadores. A finales de la década de 1980 comenzó a deteriorarse la salud de Blake, pero siguió actuando en telefilmes y haciendo apariciones como invitada en diversas series hasta finales de la década de 1990. Además de su trabajo como actriz, se hizo conocida por su ferviente apoyo al bienestar de los animales. Fundó la Arizona Animal Welfare League y dedicó gran cantidad de tiempo y dinero a la conservación de la fauna salvaje. A lo largo de su carrera en Gunsmoke, James Arnaz, fallecido en 2011 a los 88 años, mantuvo un alto nivel de discreción respecto a sus vínculos interpersonales. Mientras estuvo en el programa, rara vez mencionó los desacuerdos o tensiones que surgieron durante su estancia allí.
Prefería dejar que su trabajo hablara por sí mismo, lo que era coherente con su conducta tranquila. Después de Gunsmoke, participó en la serie del oeste How the West Was Won y en el drama policíaco McLean's Law, pero ninguno de estos papeles alcanzó el mismo grado de éxito que su papel estrella. En el transcurso de sus últimos años, Arnés se volvió cada vez más solitario y se negó a conceder entrevistas o a hacer apariciones públicas con menos frecuencia. En marcado contraste con las llanuras sin salida al mar de Dodge City, donde había pasado gran parte de su vida laboral, dedicaba gran parte de su tiempo a su familia, así como a sus aficiones por el windsurf y la navegación por la costa de California. Uno de los aspectos más asombrosos de la relación entre Arnés y Blake es el hecho de que fueran capaces de disimular por completo la tensión personal que sentían el uno por el otro y, al mismo tiempo, formar una de las parejas más queridas de la historia de la televisión. Cuando se trata de actuar, el más alto nivel de profesionalidad está representado por su capacidad para dejar de lado sus propios sentimientos en beneficio de su trabajo. A pesar de los desacuerdos personales que pudieran haber existido entre ellos, se mantuvieron firmes en su dedicación a los personajes y a la narración. A lo largo de 20 años, los espectadores han demostrado su implicación emocional en una relación que parecía caracterizarse por la pasión y el respeto reales, invitando a Matt Dillon y Kerry Russell a sus casas. El hecho de que dos intérpretes a los que supuestamente les costaba mantener un comportamiento amistoso fuera de la pantalla fueran capaces de ofrecer una representación tan creíble es lo que hace que su actuación sea aún más sobresaliente. Son el reflejo de una verdad típica de la industria del entretenimiento, y es que a veces los artistas se ven obligados a colaborar estrechamente con sus colegas a pesar de que puedan tener diferencias personales. La duración de su cooperación y la importancia esencial de la conexión de sus personajes para el atractivo del programa son dos de las características distintivas que diferencian la dinámica Arnés-Blake de otras parejas dinámicas. Gunsmoke les obligó a mantener esta máscara profesional durante más de 20 años, lo que constituye un notable logro de compartimentación y atención al oficio. Esto contrasta con los programas de televisión actuales, que pueden durar entre 5 y 7 temporadas. A pesar de que hace más de 60 años que se emitió por primera vez, Gunsmoke sigue considerándose uno de los logros más significativos de la historia de la televisión. A pesar de que nuevas generaciones de aficionados están descubriendo el programa, siguen enamorándose de los intrincados personajes y las cautivadoras historias que aparecen en Dodge City. Es un recordatorio de que la belleza que vemos en el cine procede con frecuencia de la asombrosa capacidad de los intérpretes para trascender sus propios sentimientos e insuflar vida a los personajes que admiramos. La tensión que existió entre James Arnés y Amanda Blake sigue siendo una fascinante nota a pie de página en la historia de la televisión. Al final, a pesar de las tensiones personales que existían entre ellos, Arnés y Blake produjeron un legado televisivo que ha sobrevivido a ambos. Esto demuestra que, a veces, las colaboraciones más difíciles pueden dar lugar a la creación del mejor arte que perdurará durante generaciones. Se añade un grado adicional de complejidad a una producción que, incluso después de muchas décadas, sigue cautivando a los espectadores con su genuina descripción de la vida, el amor y la justicia en la frontera americana. Su difícil relación entre bastidores añade otra dimensión de complejidad a la serie, la increíble profesionalidad de dos intérpretes que, a pesar de sus diferencias personales, ofrecieron a la televisión una de sus colaboraciones más memorables. Es algo que podemos disfrutar cuando recordamos Gunsmoke ahora. No solo podemos apreciar las cautivadoras historias y los icónicos personajes, sino también la notable profesionalidad de los actores. De este modo, es posible que la tensión que existía entre Arnés y Blake fuera también un factor que contribuyera a la electrizante química en pantalla que hacía tan atractiva la relación de Matt y Kitty. Esto confirma el proverbio de que a veces las relaciones más difíciles generan los resultados más hermosos. Comenta a continuación para compartir tus opiniones con nosotros. Por favor, suscríbete al canal, comparte el video y dale a me gusta si lo disfrutas. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de ver esto, y nos vemos en las próximas películas. Te echaré de menos.